Bienvenidos, amados y amadas hermanas en Cristo. La gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sean siempre llenando vuestra vida y la de vuestra familia. Quiero introducir esta lección compartiendo varias frases sobre la importancia de la Biblia. Primera frase: si la Biblia es luz, al guardarla en nuestra mente y corazón, nos convierte en focos de luz, y cuando la compartimos con otros, disipamos la oscuridad de esas vidas. Segunda frase: desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Dejar de compartir la Biblia es dejar de compartir a Cristo. Compartir la Biblia es compartir a Cristo. Tercera frase: el pecado te aleja de la Biblia, pero la Biblia te alejará del pecado. Qué gran privilegio es tener la palabra de Dios. Qué gran honor es poder leerla, apreciarla, valorarla y guardarla en nuestro corazón. Que esta lección nos permita crecer más en el amor al Señor y a su palabra, y que nos motive profundamente a compartir este mensaje maravilloso, poderoso y sublime de la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar. Nuestro eterno Padre, Creador del cielo y de la tierra, con humilde reverencia, queremos acercarnos hoy a tu presencia, amparados en la maravillosa gracia de Cristo. Gracias, oh Señor, por esta oportunidad de estudiar tu mensaje. Gracias por hablarnos con amor y claridad, y por reprendernos con justicia y santidad. Rogamos que nos ayudes a comprender lo que nos quieres decir, y a vivir lo que es tu santa voluntad para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 8 de agosto. Para memorizar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55:11. Una de las frases más profundas, más grandiosas, pero también más sencillas, es que Dios es bueno. Y porque es bueno, nos ha dejado su palabra para mostrarnos su amor, su luz, su verdad, y todas las claves que necesitamos para vivir en paz, armonía y salvación. Quien ha tenido el privilegio de conocer a Dios mediante su revelación, la naturaleza, la Biblia y la vida del Señor Jesús, no quiere de ninguna manera disfrutar de esta gran bendición solo. Necesita compartir el mensaje, necesita compartir a todos el gran amigo que ha encontrado en Jesús. Quiere que la mayor cantidad de personas posible sepa que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios transforma, que Dios salva y que otorga a sus hijos vida abundante. No todo el que lee la Biblia acepta a Dios, pero todos los que aceptan a Dios aman su palabra, viven la palabra y la comparten con amor. La lección nos decía: cuando testificamos, hablamos de Jesús. Pero, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor si no tuviéramos las Escrituras? Aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, no revela el plan de salvación. Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, es la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, verso 9. Aún así, sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones sería limitada. La palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, que es la palabra viviente. El consejo inspirado del Espíritu de profecía nos dice: la benigna presencia de Cristo en su palabra está siempre hablando al alma, representándolo por medio de la fuente del agua viva que refresca el alma sedienta. Es nuestro privilegio
tener un Salvador vivo y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros, y su influencia se manifestará en palabras y acciones, refrigerando a todos los que están dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos deseos y aspiraciones de fuerza y de pureza, de santidad y de paz, y del gozo que no trae consigo dolor. Este es el resultado cuando el Salvador mora dentro de nosotros. Testimonios para los ministros, página 390. También puedes encontrar este pasaje en la matutina Exaltada Jesús, del 19 de junio, titulada Una fuente que satisface, en el segundo párrafo. Lección para el día domingo, 9 de agosto. Símbolos de la palabra de Dios. Salmo 119-105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Jeremías 23-29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La lección nos dice lo siguiente. Los variados símbolos utilizados en estos pasajes describen algunas de las funciones principales de la palabra de Dios. Cuando compartimos las Escrituras con otros, es como una luz que ilumina la vida. Jesús, la luz del mundo, rompe la oscuridad de su malentendido acerca de quién es Dios y la naturaleza de su carácter. Las mentes oscurecidas con una tergiversación de Dios son iluminadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Según Jeremías, la palabra de Dios es como un fuego y un martillo. Consume la escoria del pecado en nuestra vida y rompe nuestros corazones duros. Cuando ayudamos a las personas a ver en las Escrituras la gloria de Jesús, sus corazones duros se rompen, y el fuego del amor de Jesús consume la escoria del orgullo, la codicia, la lujuria y el egoísmo. Fin de la cita. Hermano y hermana, la Biblia es la luz para los que están en tinieblas. Es medicina del cielo, medicina poderosa para los enfermos espirituales. Fuego que consume el pecado del corazón más impuro, más empedernido en el pecado. La Biblia es agua viva para los que están sedientos en el desierto cruel de esta humanidad. La Biblia es la fuente de los pensamientos más grandes y de las obras más sublimes. No todo el que lee la Biblia la practica, pero todo el que la lee y la practica es un ser humano lleno de la luz del cielo. Los libros comunes y corrientes pueden dotar a los que los leen de intelecto y de información, pero solo la Biblia puede dotar al ser humano de una nueva naturaleza. Solo la Biblia puede mover, motivar e inspirar a los seres humanos a ser mejores personas, a buscar a Dios y a ser transformados. Solo la palabra de Dios puede convertirnos en seres humanos que aportamos soluciones, que llevamos amor por donde quiera que vamos, que tenemos un mensaje de verdad claro, directo y sin contemplaciones con el pecado, pero también lleno de esperanza para el pecador. Todos aquellos que tienen una Biblia en casa y la leen con reverencia, con sed de justicia, serán saciados. Serán transformados de gloria en gloria, a la semejanza del Señor, y serán instrumentos útiles en las manos del Eterno, para mostrar su gloriosa verdad, para vivirla, y para disfrutar y compartir la luz inmarcesible que viene del trono de Dios. El Espíritu de profecía nos dice: Dios nos ha dado su palabra para que sea una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino.
Sus enseñanzas ejercen una influencia vital sobre nuestra prosperidad en todos los órdenes de la vida. Aún en nuestros asuntos temporales, constituirá una guía más sabia que cualquier otro consejero. Su instrucción divina es el único camino al éxito. No hay ninguna posición social ni fase alguna de la experiencia humana para las cuales el estudio de la Biblia no signifique una preparación esencial. La Biblia es la gran norma para el bien y el mal, y define claramente el pecado y la santidad. Sus principios vitales, que corren por nuestras vidas como hebras doradas, son nuestra única salvaguardia en las pruebas y la tentación. Matutina Exaltada Jesús, capítulo del 26 de abril, titulada Nuestra única salvaguardia en la prueba y la tentación. Lección para el día lunes, 10 de agosto. El poder creador de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La lección nos dice: Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino que también lo mantiene y lo sustenta a través de ella. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros. Hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. La hermana Elena de White, en el libro La Educación, página 126, dice: En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Fin de la cita. Si hay algo que me impresiona de Dios, es su capacidad de realizar obras maravillosas desde la nada. La tierra estaba desordenada, vacía, oscura, pero Él llegó, habló, trajo luz, trajo orden, armonía y belleza abundante a todo este planeta. Desde la nada fundó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. La Biblia afirma que Dios hizo todo esto con el poder de su palabra. De igual manera, la palabra de Dios puede crear un nuevo hombre o una nueva mujer. Quizá tú y yo podamos decir: yo soy nada, soy un pecador, estoy lleno de oscuridad, hay mucho desorden en mi vida, hay mucha amargura, no hay solución para mí. Oh, pero mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, Dios puede crear luz en medio de la oscuridad. Dios, su palabra, pueden disipar la oscuridad que hay en tu vida e instaurar en tu ser el orden, la belleza, la santidad, la pureza, el gozo con su palabra. Dios puede hacer de un hombre pecador, empedernido,
un hombre santo y humilde. Dios puede hacer de una mujer alejada de la verdad, entregada al pecado, una sierva pura y bondadosa de Cristo. No hay nada que la palabra de Dios no pueda hacer por nosotros. Lo único que Dios nos pide es que oigamos su voz y que le rindamos nuestro ser. Nos pide que hagamos lo que podemos hacer, que es abrirle nuestro ser, para Él poder hacer lo que nosotros no podemos hacer nunca, que es cambiarnos a su imagen y semejanza. La filosofía humana, el estilo de vida humana, han traído a tu vida desorden y oscuridad. Pero la palabra de Dios, su estilo de vida, traerán a tu ser el reino de Dios y podrás experimentar esa salvación, esa santidad, esa pureza que darán sentido a tu vida. Tienes en tu casa la Biblia, aprovéchala, léela, escudriñala, ámala, y verás cómo tu vida cambia, cómo tu vida adquiere sentido, orden, luz y belleza. Esto nos dice el espíritu de profecía. En la formación de nuestro mundo, Dios no estuvo sujeto a sustancia o materia preexistentes, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Por el contrario, todas las cosas, materiales o espirituales, aparecieron por la voz del Señor Jehová, y fueron creadas para cumplir los propósitos de Él. Los cielos y toda su hueste, la tierra y todas las cosas que en ella hay, no son sólo obra de su mano. Llegaron a la existencia por el aliento de su boca. El Señor había dado evidencia de que por su poder podía disolver en un momento toda la estructura de la naturaleza. Puede dar vuelta a las cosas y destruir lo que el hombre ha construido de la manera más firme y sólida. En los incendios, en las inundaciones, en los terremotos, en la furia del profundo abismo, en las calamidades del mar y de la tierra, el Espíritu advierte que Dios no siempre contenderá con el hombre. Matutina Alza tus ojos, capítulo 22 de noviembre, titulada Dios y su creación, último párrafo. Mis hermanos, así como la palabra de Dios puede de la nada construir un nuevo hombre y una nueva mujer a la imagen de Dios, puede también destruir todas las construcciones que tú y yo hemos levantado en el pecado. Todo lo que hacemos sin Cristo es en contra de Cristo, y un día su palabra destruirá todo esto. Pero todo aquello que construimos, inspirados en la obediencia a la palabra del Señor, permanece para siempre. Lección para el día martes 11 de agosto. Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 17, 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto nos dice la lección del martes. Hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Santiago habla de la palabra implantada.
la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para reedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Hechos 20:32. La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en su palabra, llegamos a ser como Él. Segunda de Corintios 3:18. El conflicto de los siglos nos dice, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Conflicto de los siglos, página 611. Fin de la cita de la lección. Lo que oímos, vemos y leemos se constituye en alimento para nuestra vida espiritual. Y uno es aquello que consume, lo que quiere decir que nosotros nos volvemos el reflejo de lo que vemos, oímos y leemos constantemente. El mundo de hoy refleja lo que tiene en su mente, lo que consume, lo que ve, lo que lee, lo que oye constantemente. Es un mundo violento, es un mundo asustado, es un mundo egoísta y lleno de maldad. Un mundo que se alimenta de las mentiras, de las pasiones, de las intrigas que polulan en películas, en videos de internet, en las novelas y en los libros más vendidos. Pero tú puedes hacer este ejercicio científico. Analiza la vida de las personas que creen en la Biblia y que la practican. Son personas diferentes. Pon en una balanza y analiza la vida de las personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia y que no practican la filosofía bíblica. Y en el otro extremo de la balanza pon a las personas que aman a Dios, que creen en la Biblia y que la practican. Vas a ver la diferencia. Porque las personas que son de Dios, que viven lo que la Biblia dice, son personas amables, corteses, tienen paz en sus rostros, sus palabras contienen el bálsamo del cielo. Usted no los va a ver peleando con los vecinos, colocando música a todo volumen, embriagándose, maltratándose entre ellos. No, ellos son diferentes. Ellos tienen a Cristo y viven a Cristo Jesús. Leer la palabra y vivir la palabra implanta la semilla celestial en nuestra vida, y esta semilla es tan poderosa que vence al mundo, vence la corrupción de la humanidad, vence el miedo y vence el pecado. Por eso te invito a recibir la palabra del Señor en tu vida. Te invito a leerla, a escudriñarla y a vivirla, a escudriñarla y a practicarla. Esto no se puede hacer solo. Esto requiere la presencia de Cristo en nuestro ser. Por eso, si no lo has recibido como tu Salvador personal, hoy es el día para hacerlo. Dile, Señor Jesucristo, mi vida sin ti es oscuridad, es muerte, está vacía. Te recibo, Señor, como mi Salvador personal. Dame una nueva naturaleza. Implanta en mi corazón tu reino. Vive en mi vida como el Señor, como el Rey, y guíame por la senda de la verdad. Acto seguido, comienza a vivir con Cristo a cada paso, leyendo su palabra, viviendo su palabra y mirando la gloria de Dios. El Espíritu de profecía nos dice, al darnos el privilegio de estudiar su palabra, el Señor ha puesto delante de nosotros un rico banquete. Muchos son los beneficios que derivan de alimentarse de su palabra, que Él representa como su carne y su sangre, como su espíritu y su vida. Al comer su palabra, aumenta nuestra fuerza espiritual. Crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmo, palabras de censura,
actos apasionados desaparecen y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la femineidad cristianas. Libro La maravillosa gracia. Capítulo El banquete de su palabra. Segundo párrafo. Lección para el día miércoles, 12 de agosto. Aplicar la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9 nos dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La lección nos dice: las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. El apóstol Pablo enfatiza esta realidad divina en Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El apóstol Pedro esclarece esta promesa, declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3. A través de la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre nosotros y los principados y potestades del infierno, Él ha provisto todo lo necesario para que vivamos una vida espiritual y piadosa. También promete satisfacer nuestras necesidades físicas básicas. Fin de la cita de la lección. El mensaje de hoy es muy importante. Hay piedras en tu vida que no se han movido. Hay milagros que no han sucedido. Hay tristezas que no se han erradicado. No porque Dios no quiera o no pueda obrar, sino porque no hemos pedido. No hemos creído a la promesa del Señor. No hemos permitido a Jesús que tome control de esa situación. Mateo 13:58 dice: Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos y hermanas, cuántos milagros, cuántas alegrías, cuántas conversiones se han perdido por nuestra falta de fe. Cuántas conversiones se perdieron por la falta de fe de esta ciudad. Lo más impresionante es que este pasaje hace referencia a la ciudad de la que Jesús era, a Nazaret. Aquella ciudad que más debió conocerlo y amarlo fue una de las que más manifestó incredulidad, y por ello se perdió de ver y experimentar el cumplimiento de la bendición que Dios tenía para ella. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida. ¿Cuántos milagros, cuántas alegrías, cuántas conversiones se han perdido en nuestra experiencia por nuestra falta de fe? Porque no le hemos pedido al Señor que entre a nuestra vida, a nuestra experiencia, que tome control de ese problema. No hemos rendido nuestras armas, nuestras estrategias, y hemos tratado y hemos luchado en nuestras fuerzas, en nuestra visión, en nuestro criterio, y no hemos reclamado las promesas del Señor. Por eso no hemos visto los milagros que Dios quiere que veamos. No hemos visto las promesas cumplidas que Él quiere cumplir en nosotros. Si no hay fe, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay dependencia de Dios. Y terminamos haciendo nuestra propia voluntad y perdiendo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Escucha muy bien esto, mi hermano y mi hermana. Dios quiere cumplir sus promesas en ti y en mí. Hizo sus promesas para cumplirlas.
pero la condición de su cumplimiento es la fe. Fe es creer y confiar en que Dios nos ama, es sabio y cumplirá sus promesas de la mejor manera y en el tiempo más adecuado. Y por eso lo amamos, lo obedecemos de manera firme e incondicional. Todas las promesas que Dios ha hecho serán cumplidas en su tiempo perfecto para un pueblo que cree, obedece y sabe esperar. El espíritu de profecía nos dice: la fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa, era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrantadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo en su fe vivirá. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Recordemos siempre el mensaje animador. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá. Profetas y Reyes, página 283 y 286. Matutina Conflicto y Valor, capítulo del martes 24 de agosto, titulada La fe y las promesas de Dios. Dos últimos párrafos. Lección para el día jueves 13 de agosto. Compartir la palabra. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La siguiente es una cita de la lección de hoy. Las buenas noticias son para compartir. Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con buenas noticias. Pudo haber sido el día en que te comprometiste para casarte, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo o la compra de un automóvil o casa nueva. Estabas tan emocionado que no podías esperar para contárselo a alguien. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás. Pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Cuando descubrimos nuevas ideas en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más. Cuando los líderes religiosos intentaron detener la predicación de los apóstoles, Pedro declaró: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Fin de la cita de la lección. La intensidad de nuestro testimonio estará en exacta proporción al conocimiento que tengamos de Dios y de su palabra. Es decir, que si conocemos a Dios de una manera profunda, mediante su Biblia, lo compartiremos de manera sincera, honesta, constante y profunda. Pero si poco conocemos a Dios y poco leemos su palabra, poco compartiremos de su gracia, de su santidad y de su verdad. Quien tiene poco que compartir,
pues poco comparte. Y quien conoce poco a Dios, porque es indiferente a la santa palabra de Dios, pues tiene poco que compartir. Pero no me refiero a saber muchos textos, o a conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Me refiero a vivir la luz que se tiene, a practicar lo que hemos recibido del Señor. Una persona puede saber poca doctrina, pero conocer mucho a Jesús y ser muy semejante al Señor, porque quizá tuvo poca educación académica y ni siquiera sabe leer, pero aprovecha todo lo que oye, practica todo lo que recibe del Señor. Así pues, si queremos compartir la palabra, primero debemos amar la palabra, conocerla y experimentarla. Lo que el Señor Jesucristo nos vaya dando de su carácter, de su gloria, de su conocimiento, vivirlo, tomarlo, vivirlo, practicarlo y compartirlo. Esto permitirá que la gente que está a nuestro alrededor se vea bendecida y será como si el cielo hubiera descendido a sus vidas. La Biblia habla de Cristo y por eso contiene la esencia, la atmósfera del cielo, porque el cielo es todo lugar donde Cristo está. Si compartes la Biblia, compartes a Cristo. Si compartes a Cristo, compartes la atmósfera y el orden del cielo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Dios impulsará a personas que ocupan posiciones modestas para que den a conocer el mensaje de la verdad presente. Constreñidos por el Espíritu de Dios, acelerando el paso, muchos avanzarán cada vez más lejos y más alto para compartir la luz con los que están en tinieblas. La verdad es como fuego en sus huesos, que los inflama con un deseo ardiente de iluminar a los que están en oscuridad. Incluso entre los educados habrá muchos que proclamarán la palabra de Dios. Habrá niños que serán impelidos por el Espíritu Santo a presentar el mensaje de lo alto. El Espíritu será derramado sobre los que ceden a sus impulsos. Desligados de las reglas que atan a los hombres y de los movimientos cautelosos, se unirán al ejército del Señor. Matutina recibiréis poder, capítulo del 14 de enero, titulada Fuego Ardiente, primer párrafo. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. El espíritu de profecía dice: estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, y es tiempo de que comprendamos lo que debemos hacer para ser salvos. El Señor obrará inteligentemente en favor de quienes trabajan inteligentemente para Él. Mis hermanos y mis hermanas deben hacer algo más que sentarse en sus iglesias sábado tras sábado y escuchar la predicación de la palabra. Tienen una obra que realizar por sus amigos y vecinos. Dios requiere que visiten a estas familias y procuren crear interés en la verdad para este tiempo. No están trabajando junto con Dios si descuidan la labor de ayudar a otros a asirse de las realidades eternas. No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir a los creyentes semana tras semana las mismas verdades. Poseemos una verdad que es preciosa y salvadora. La palabra de Dios debe ser implantada en muchos corazones. El pan de vida debe ser impartido a muchas almas hambrientas. Si estudiamos cuidadosamente el capítulo 58 de Isaías, con estas palabras que les he leído de los capítulos 55 y 54, verán que el pueblo de Dios tiene una obra valiosa y extensa que hacer. Es una labor bienaventurada elevar a Cristo ante el mundo. Matutina Alza tus ojos, capítulo del 7 de septiembre, bajo el título Testificar a otros. Párrafos 2 y 3. Fin de la cita.
Mis queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta lección tan profunda y tan necesaria, es bueno que hagamos conciencia, que nos autoevaluemos acerca de cómo estamos tratando la santa y profunda revelación de Dios. Muchos tenemos un tesoro invaluable, un tesoro incalculable por su precio, por su valor, allí en casa, y se está llenando de polvo. No nos estamos alimentando con él. Tenemos la Biblia a un lado, el espíritu de profecía a un lado, y no lo estamos valorando. No estamos recibiendo esa revelación que Dios quiere que recibamos para enriquecer nuestra vida, para crecer a su imagen y semejanza. Esa es la Biblia. Esa es la revelación de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos también de todo lo que Dios nos ha revelado. Y en este último tiempo tenemos un compendio de revelación maravillosa. El espíritu de profecía da testimonio de Jesucristo. Es el testimonio de Jesucristo tanto como lo es la Biblia. La Biblia, hermanos, y el espíritu de profecía son la revelación para el último tiempo. Allí tenemos la riqueza de Dios y debemos valorarla, estudiarla y practicarla. Te invito, hermano y hermana, a hacer esa decisión hoy. Decidamos valorar la Biblia. Decidamos valorar el espíritu de profecía, alimentarnos de esta plena revelación de Dios para saciar nuestra hambre y nuestra sed. El enemigo pone comida espiritual chatarra para que despreciemos la comida que viene del cielo, el maná de Dios. Y esa comida espiritual chatarra son las películas, las novelas, las noticias sensacionalistas que solo hablan de muerte, de llanto, de crisis y de dolor. Todo esto llena nuestra mente y corazón y nos quita el apetito espiritual por la palabra del Señor. Decide hoy rechazar toda comida espiritual chatarra para que puedas aprovechar la comida del cielo, el maná de Dios que alimenta nuestra mente, ayudándonos a pensar profundos pensamientos, ayudándonos a vivir profundas realidades eternas, cambiando nuestra conducta para la gloria del Señor, cambiando nuestras palabras para exaltar su nombre y para edificar a los que nos escuchan, cambiando nuestros pensamientos, llenándolos con las promesas del cielo. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, a tu nombre, oh Señor, damos gloria y honor. Solo tú lo mereces. Señor, en esta oración venimos a tu presencia, reconociendo que somos pecadores, que en muchas ocasiones hemos despreciado tu revelación porque nos hemos alimentado mal con la revelación que el diablo hace de sí mismo. Y hoy, en esta lección, nos has mostrado que nos volvemos semejantes a aquello que consumimos, que vemos, escuchamos y leemos. Por eso, Señor, perdónanos. Por eso, Señor, pedimos que con tu sangre preciosa nos purifiques y arranques de nosotros toda esa oscuridad que el mundo ha impuesto a nuestros corazones. Y en su lugar pongas la luz de tu palabra. Señor, motívanos todos los días y ayúdanos a obedecerte para alimentarnos de tu palabra, pero también para compartir tu luz con tanta gente que lo necesita. Gracias, oh Padre, porque bendices a todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra, pero también bendices a aquellos que están a punto de tomar su decisión por ti. Algunos están confundidos. Quita, Señor, toda confusión por tu gracia. Algunos están indiferentes a la palabra que escuchan. Reprende esa indiferencia, sácala de esas vidas y permíteles, Señor, quitar esa piedra que les está obstruyendo el camino y aceptarte para siempre. Clamo, Señor, por los hijos e hijas de mis hermanos y mis hermanas que escuchan esta oración.
Muchos de ellos han compartido sus peticiones con nosotros. Claman por salud para ellos y para su familia. Claman por esos hijos que se han apartado de la senda y que hoy están en la oscuridad, para que tú, Señor, los rescates, para que reprendas, Señor, al enemigo y puedas traer esos hijos amados, esas hijas amadas, de vuelta a tus brazos y que se queden allí para siempre. Gracias porque escuchas este clamor. Oro también por las personas que han perdido sus trabajos, Señor, para que les proveas paz, fe, confianza y todo lo que necesitan, para que se den cuenta que no es el trabajo el que provee para ellos, sino que eres tú, el Padre de la gloria, el proveedor, el que siempre les has provisto. Gracias, gracias, mil gracias por escucharnos, por amarnos, por abrazarnos, por purificarnos y por ayudarnos a esparcir la luz de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a darle me gusta. Y lo segundo que vamos a pedirte es que te suscribas al canal En Defensa de la Fe. Y si gustas, nos escribas tu comentario con la petición que quieres que pongamos delante del Señor o con lo que aprendiste de esta lección. Maranata, y que nuestro Rey venga pronto. Amén.